Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, hoy estamos aquí para celebrarlo y también para conmemorarlo y se celebra el próximo 19 de octubre. Por eso realizamos una entrevista un poco más especial, que es un coloquio entre tres especialistas en esta enfermedad. Hoy nos acompaña la doctora Pilar Rioja Torres, que es especialista en cirugía general, especializada también en la cirugía de mama y es actualmente la responsable de la unidad de cirugía de mama del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Luego también tenemos con nosotras a la doctora Julia Rodríguez, que también es especialista en cirugía de la mama y también trabaja en la unidad de mama del Hospital Modelo en A Coruña. Buenas tardes. Gracias por la invitación. A vosotras por estar aquí. Y finalmente tenemos también a la doctora Paola Sedano, que ella es oncóloga especialista en radioterapia y también especializada dentro de la radioterapia en el cáncer de mama y está actualmente trabajando en el Hospital Internacional de Marbella. Otra vez agradecerles a este rato con nosotros y para empezar me gustaría decir unos datos acerca de esta enfermedad, que es que actualmente 1 de cada 8 mujeres en España, según la Asociación Española contra el Cáncer, dice que sufrirá cáncer de mama a lo largo de su vida y que es la principal causa de mortalidad entre las mujeres y además desde 2020 ha habido como 2,2 millones de casos diagnosticados. Creo que son cifras interesantes y a tener en cuenta. Y en este caso, para empezar, doctora Rodríguez, me gustaría preguntarle qué es el cáncer de mama y cuáles serían sus síntomas para empezar de una manera más general. ¿Qué es el cáncer de mama? Podríamos estar hablando un ratito sobre qué es el cáncer de mama. Bueno, es una enfermedad frecuente, cada vez más frecuente en gente joven. Es una enfermedad compleja, que es una enfermedad que se origina en la mama, un órgano femenino, y cuando una paciente sufre el cáncer de mama, pues digamos que es compleja porque afecta a muchas áreas de su vida, ¿no? No es solo una enfermedad más, yo creo que es una enfermedad que toca lo físico, lo psicológico, lo familiar, lo sexual, es una enfermedad muy compleja. En sí la enfermedad, pues es conociendo la anatomía de la mama básica, hay unos ductos y unos lobulillos, ¿no? Donde se produce la leche y es una anatomía bastante sencilla y la mayoría de los tumores, pues eso, son unas células que empiezan a escaparse de nuestro sistema de defensa e inmunitario y empiezan a crecer ellas solas. La mayoría se originan en estos ductos, la gran mayoría de los tumores, y esas células empiezan a crecer y empiezan a hacer pues, un nódulo, ¿no? Y el problema de estas células, como muchos tumores, es que estas células a veces tienen la capacidad de irse a otros lugares, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la enfermedad, digamos, en otro estadio, ¿no? Entonces es una enfermedad que idealmente la intentamos diagnosticar en el estadio inicial, cuando está dentro de la mama y los ganglios linfáticos, para poder curarla y solucionarla, ¿no? Básicamente, a grandes rasgos, pues esto es. ¿Y cómo cree que podemos detectar de alguna manera esas señales de alarma? A ver, la mayoría de las pacientes diagnosticadas son asintomáticas, porque en España, en todas las comunidades autónomas, tenemos los programas de screening. Las mujeres están muy concienciadas de que, van a sus ginecólogos, les hacen sus mamografías. Y entonces la gran mayoría se diagnostican pues eso, en una revisión rutinaria, ¿no? No suelen tocarse ellas nada. Lesiones, digamos, no palpables, ¿no? Que es lo ideal porque así, digamos, es más fácil su solución, ¿no? Los síntomas que puede haber, pues cualquier alteración de la mama, básicamente. Cualquier alteración, pues, por supuesto, notarse un nódulo, alteraciones en la piel, que se puede retraer un poquito la piel, se puede retraer un poquito el pezón. En algunos casos hay secreción asociada, secreción por los ductos. Pero ya digo, en la gran mayoría, yo creo que hoy en día las mujeres están muy concienciadas en hacerse sus mamografías y ante cualquier anomalía mamaria suelen consultar.
Y doctora Rioja, me gustaría también preguntarle cuál es la importancia, como bien comentaba la doctora Rodríguez, ¿no?, de esa parte de la revisión en, tanto en la prevención como en la detección precoz. Bueno, pues como comentaba la doctora Rodríguez, está realmente instaurado todos los programas de detección precoz de cáncer de mama en la mayoría de las comunidades a nivel de España. Entonces, es cierto que esos programas están también muy bien cuidados e intentan captar a la mayoría de pacientes. Nosotros, por ejemplo, ahora en la comunidad andaluza, el periodo está entre los 50 y los 69 años, las mujeres que son llamadas a participar en el programa. De hecho, desde la pandemia se ha iniciado también un programa que antes se captaba a través de una carta que les llega al domicilio para invitarla a participar a hacer esa mamografía, pero se ha visto que mediante SMS se puede hacer una captación mucho mayor a estas pacientes y la tasa de acudida de la mujer a hacerse esas pruebas es muy alta, muy alta. Entonces es fundamental y como ella ha comentado, yo creo que las mujeres cada vez somos más conscientes. Incluso en edades más tempranas estamos más pendientes porque es una enfermedad muy frecuente. Si no es una amiga, es un familiar, es un conocido, tenemos presente en nuestra vida que está ahí esa enfermedad y yo creo que entre los programas de cribado y la propia precaución que toda la mujer tiene, que cuando se nota lo más mínimo consulta, se está detectando, gracias a Dios, los tumores cada vez más pequeños que, como ya he dicho, son los más fácil solucionables y los que más curación tienen. Bueno, paro un momentito para comentar, ¿no?, que cualquiera de las tres que quiera intervenir en las preguntas será bienvenido y bienvenida. En este caso, doctora Sedano, me gustaría preguntarle que dentro de esta detección precoz en el diagnóstico, ¿cómo de importante es para luego aplicar un tratamiento u otro? Bueno, como comentan mis compañeras, yo creo que la enfermedad cuanto antes se diagnostica más fácilmente abordable es. Hoy en día es verdad que, vamos, yo por lo menos en estos incluso últimos 5 años he notado que ya cada vez se diagnostican tumores más pequeños o antes a lo mejor pues veíamos más tumores que no se limitaban simplemente a la mama y ya se habrían migrado a la axila y ya cada vez lo vemos menos y bueno, pues esto nos facilita bastante los tratamientos desde el punto de vista, por ejemplo, de la radioterapia. Cambia mucho el volumen de tratamiento a incluir y por ello también los efectos secundarios de luego los tratamientos. No es lo mismo cuando únicamente tenemos que consolidar con la radioterapia la mama a cuando tenemos que incluir otros niveles axilares o supraclavicular, que ya pues la toxicidad puede ser un poquillo mayor. Es verdad que bueno, ha habido mucho avance en todos los campos y campos que dependen tanto, que van tanto de la mano de la tecnología como es nuestra especialidad la radioterapia, pues nos permite dar tratamientos mucho menos agresivos. Ya no se ven esas antes dermitis que se producían en la piel, algunas que acaban como con muchas ampollas, muy incómodas las pacientes, a veces incluso te vienen hoy en día con miedos de otras conocidas que han tenido malas experiencias, pues bueno, ya cada vez afortunadamente vemos menos de los casos y bueno, yo creo que es una enfermedad que es verdad que todas las especialidades nos tenemos que unir mucho y ligar mucho para poder hacer un tratamiento integral desde la cirugía, que es la primera opción curativa, hasta luego los tratamientos complementarios de oncología, tanto de radioterapia como de oncología médica. En este caso, ¿qué tipo de, a rasgos generales, porque supongo que también es muy específico, ¿no?, qué tipo de tratamientos principales o a destacar podemos encontrar? Bueno, dentro de la radioterapia, sobre todo se usa como la técnica complementaria a la cirugía. Antes es verdad que se hacían, cada vez vamos haciendo más cirugías conservadoras y para conseguir los mismos resultados que se conseguían antes a lo mejor haciendo una mastectomía, una cirugía más radical,
pues necesitamos complementar esa cirugía conservadora con la radioterapia para conseguir disminuir al mínimo pues las cifras de recaída o de recidiva de la enfermedad. Luego a veces también en ciertos tumores que ya están más avanzados, pues en aquellos en los que se ha ido a la axila o tumores más grandes, pues también la radioterapia tiene un papel importante tras una mastectomía, radiar ese lecho de mastectomía o incluir las cadenas ganglionares. Y bueno, pues es verdad que hoy en día creo que en muchos ámbitos de la medicina menos es más, y tanto a nivel de las cirugías, que cada vez son, digamos, menos agresivas, más conservadoras, pues la radioterapia también cada vez ha cambiado más el tipo de tratamientos, ha pasado a lo mejor de tratamientos que duraban antes 25 días a incluso en un perfil de pacientes tratamientos ya que duran 5 sesiones. En una única semana ya hemos realizado el tratamiento que antes realizábamos en más de un mes. Y bueno, pues es verdad que sobre todo es eso, que es un tratamiento local como la cirugía, pero que es el complementario de una técnica quirúrgica que es al final la que quita el tumor. La radioterapia se limita pues a disminuir lo máximo posible ese riesgo de que se ha quedado cualquier mínima célula, pues nosotros digamos que como la eliminamos al irradiar esa mama o esas localizaciones. Siguiendo un poco en esta línea, doctora Rioja, me gustaría preguntarle que dentro de la mastectomía y de la cirugía más conservadora que nos ha comentado la doctora Sedano, ¿cuáles son las principales diferencias? Y también si dentro de esa tendencia a intentar hacer más una cirugía conservadora, si cree que también tiene beneficios de manera más general, tanto psicológicos como estéticos, ¿no? De aquellas pacientes que a lo mejor tienen ese miedo a perder el pecho o a querer conservarlo. Pues realmente, hombre, la importancia psicológica es mucha. Estamos hablando de una enfermedad que en estadios precoces tiene una alta tasa de curación que puede rondar en el 95 al 98%. Entonces, si pensamos en una cirugía conservadora, estamos pensando en que en esa mujer, cuando haya superado esa enfermedad físicamente, se va a ver igual que estaba antes, con lo cual psicológicamente el impacto es muy importante. Es verdad que cada vez tendemos más a hacer menos una mastectomía, la extirpación de la mama completa, por ese diagnóstico precoz, pero hay veces que no es posible. Ahora mismo no hay una contraindicación clara a hacer una cirugía conservadora, porque más que antiguamente pues el tamaño del tumor, la localización donde estaba el tumor, a veces condicionaban un poco la cirugía conservadora, pero ahora ya no. Depende más el tamaño de la mama de la propia paciente para que el cirujano pueda extirpar solamente esa zona de glándula donde está el tumor. Es lo que se conoce como técnica oncoplástica, que nos permite en grandes resecciones de tumor y glándula, pero conservando la estética. La mastectomía ya se queda relegada a aquellos casos donde la mama es demasiado pequeña o el tumor demasiado grande que no lo permite. Pero en la mayoría de los casos, si podemos y no hay afectación de ganglios, siempre le ofrecemos la posibilidad a la mujer de una reconstrucción mamaria en el momento también de la intervención. Es decir, es que lo que es el aspecto psicológico por el impacto físico de uno verse así, que como decía antes la doctora Rodríguez, implica su vida familiar, sus actividades sociales, su vida sexual, es tan grande que hemos adaptado un poco las técnicas que tenemos para poder conseguir eso en la mayoría de las pacientes que se puede. Doctora Rodríguez, no sé si en este sentido con la misma pregunta quiere aportar algo. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado la doctora Rioja. La cirugía, curiosamente, en los últimos años ha evolucionado a menos, ¿no? O sea, es una enfermedad que cada vez curamos más con la combinación de una cirugía cada vez más conservadora, curiosamente, combinada con una radioterapia cada vez más conservadora también, y con unos tratamientos médicos cada vez más avanzados, que esa combinación es lo que nos ha permitido las cifras que ha comentado la doctora, ¿no? Tenemos una enfermedad frecuente, una enfermedad potencialmente seria, pero con unas tasas de curación muy buenas, no perfectas, porque no son perfectas todavía, pero muy buenas, ¿no? Con estas combinaciones, ¿no? Yo creo que en los últimos años ha habido un gran cambio
los últimos 20 años en la cirugía. Se empezó, bueno, la cirugía conservadora en los años 70, 80, el ganglio centinela, ya no tenemos que quitar todos los ganglios axilares, ¿no? Las técnicas de oncoplastia, las mastectomías conservadoras. Hoy en día, cuando en los casos que tenemos que hacer una mastectomía, pues intentamos conservar la piel, el pezón y la areola y hacer la reconstrucción en el momento, con lo cual el impacto psicológico es mucho menor. La paciente sale con una mastectomía, pero no son esas mastectomías que se veían antes, ¿no? Y creo que es la combinación de, como decía la doctora Paula, se dan a la combinación de las especialidades en los comités, en las reuniones, para especificar e individualizar cada caso, ¿no? También comentar de mientras que imagino que como también hay aspectos técnicos en este sentido, pues si la gente que nos está viendo quiere preguntarnos cualquier cosa, que lo pueden hacer a través de la misma aplicación y luego se podrán contestar algunas de las preguntas. En este sentido también, doctora Sedano, quería preguntarle cuál es el papel de la radiología, que lo ha comentado un poco hace unos minutos, y también sobre todo qué importancia tiene para poder llegar a esa conservación del pecho, y sobre todo también cuál es la importancia, ¿no?, de hacer esas sesiones que comentabas antes después de una cirugía. Sí, bueno, por un lado, o sea, en este caso el papel de la radiología, de los radiólogos, sería a nivel de las imágenes, de esa detección precoz, ¿no? De pues, las ecografías, la resonancia también nos da mucha información, lo que es a nivel de la mama. Es verdad que incluso en los comités de mama, en la mayoría de centros, pues están formados pues, por el cirujano, los cirujanos, los que son ginecólogos, los radioterapeutas, los oncólogos médicos, los radiólogos también, porque muchas veces pues, partimos primero de analizar esas imágenes, ver si es abordable una cirugía conservadora, ver si necesita un tratamiento previo antes de quimioterapia o no. Incluso en algunos comités también es interesante tener al patólogo para analizar bien pues, los datos de las posteriores cirugías. Y bueno, al final, entre todos, decidir la mejor opción y, como han dicho mis compañeras, individualizar caso por caso para tratar no solo los tumores, sino pacientes con su nombre y apellido, sus circunstancias y tener todo esto en cuenta para producir el menos impacto posible en la vida de ese paciente, en la mejor calidad posible y a la vez pues las tasas de curación que comentaba la doctora Rioja. Luego desde nuestra especialidad, pues como ya digo, es una técnica que al haber crecido tanto el número de tratamientos que ya se hacen de forma de cirugía conservadora, pues nosotros hemos crecido a la par, porque es verdad que a día de hoy, pues tras una cirugía conservadora, prácticamente 99%, 98% de las pacientes van a ir a radioterapia después. Es una pregunta ahora un poco para las tres. ¿Cómo de importante es ese tratamiento integral? Y si estáis de acuerdo en que debe existir, ¿no?, ese tratamiento desde diferentes especialidades, y cuáles creéis que son importantes que estén presentes. Empezamos por doctora Rioja, si quiere. Pues es fundamental, además lo hemos ido viendo con el paso de los años. Yo recuerdo cuando empezábamos que no había comité, que la paciente se diagnosticaba, pues aparecía o en manos de un cirujano, un ginecólogo, y bueno, decidía lo que tenía que hacer, lo decidía él. Pero con el paso de los años hemos visto que la puesta en marcha de los comités multidisciplinares, y en ellos tienen que estar todas las especialidades, pues desde cirugía, radiología, medicina nuclear, anatomía patológica, oncología médica, oncología radioterápica, cirugía plástica. Deben de estar todos los especialistas implicados en algún momento de todo el proceso del cáncer de mama, deben de estar ahí, porque se ha visto que el mejor tratamiento que tiene la mujer es cuando sale de un comité multidisciplinar.
¿vale? Como han comentado antes mis compañeras, se presentan los casos en base a las imágenes y se determina cuál es el mejor tratamiento. Por eso es muy, muy importante las decisiones de cada una de las pacientes de manera individualizada, porque no todo el mundo es igual, pero pasados por un comité. Doctora Rodríguez. Poco que añadir, totalmente de acuerdo, es fundamental y sí hay datos que las pacientes tratadas en unidades de mama se obtienen mejores resultados de curación, entonces es algo ya no es discutible, ¿no? Es algo ya muy instaurado en nuestro país, creo que en todos los niveles. ¿Y doctora Sedano? Sí, yo pues al igual que mis compañeras, al igual que hemos estado comentando a lo largo de toda la reunión, es fundamental. Yo creo que es lo más importante del tratamiento, el estar todos en una misma, todos conocedores del caso. También hay unos tiempos a veces que cumplir de un tratamiento a otro y entonces es importante tener esa organización global todos juntos. Quiero hablar ahora un poco del estigma, ¿no?, que se tiene de la palabra cáncer. ¿Creen que asusta la palabra y que a lo mejor también hay un estigma entre el hecho de cuando se habla un poco de ganar y perder la batalla contra el cáncer? Las personas que no logran curarse de la enfermedad, se tiene que entender como una persona que ha perdido la batalla. Doctora Rodríguez. Yo personalmente es una palabra que nunca uso en la consulta, la verdad. La suelo intentar evitar. La paciente entiende lo que le estoy diciendo, pero creo que es una palabra que tiene demasiadas connotaciones negativas. Y hoy en día el cáncer de mama es una enfermedad que, comparado con otros tumores, obviamente es una mala noticia, ¿no? Cuando viene la señora al resultado, la paciente al resultado de la biopsia y le dices que hay un tumor de mama, que hay células malignas en la biopsia, pues es un shock y lo es. Y en ese momento el mundo se le viene abajo, ¿no? Pero la mayoría de estas mujeres se van a curar, ¿no? Entonces, la palabra cáncer en sí es igual es todo negativo con ella, ¿no? Aunque para nosotros los médicos no lo es, porque los que vivimos esta enfermedad ya desde hace unos años vemos que la gran mayoría de nuestras pacientes año tras año van bien, ¿no? Que se curan, o sea, la gran mayoría, ¿no? Entonces yo sinceramente es una palabra que uso poco, pero que sí sigue teniendo unas connotaciones de miedo, de incertidumbre, ¿no? Y sobre todo que tengo esto, ¿no? Es como que es un shock para esa persona en ese momento. Luego con los años y las revisiones, cuando van pasando los años ya ese miedo se va calmando, ¿no? Y se dan cuenta que están bien y viven una vida plena, que ese es el objetivo de todo lo que hacemos, ¿no? Que nuestras pacientes, pues después de la cirugía, la radioterapia, los tratamientos médicos, pues consigan tener una vida plena a todos los niveles, ¿no? Y aparte de nosotros especialistas médicos, hoy en día tenemos una serie de especialistas no médicos, por ejemplo, los psicólogos, los nutricionistas, los entrenadores personales. Digamos que tenemos la segunda parte, ¿no? La parte de tratamiento es la del hospital, pero luego está la otra, ¿no? El volver a la vida normal. Y ahí sí que yo creo que estas especialidades pueden ayudar mucho, ¿no? A recuperar esa vida plenamente. No sé si alguna de las demás queréis aportar algo en este sentido. Yo sí quería comentar algo por lo que has dicho. Es verdad que, como ha dicho la doctora Rodríguez, la palabra cáncer ya de por sí es todo negativo. Pero es que también lo de decir ha ganado la batalla o ha perdido la batalla. Hace poco leí no sé si era un artículo o un comentario que decía, no, la mujer que al final no supera la enfermedad no es que haya perdido la batalla. Ha estado luchando, ha estado haciendo lo que sus médicos le han dicho que no ha ido bien, pero no ha dejado de ser una luchadora. Lo que pasa es que, bueno, al final no ha sido el que se esperaba. Entonces no podemos hablar de mujeres que pierden y mujeres que ganan. Creo que eso es también un poco estigmatizante el hablar así. Yo creo que todas las mujeres ante esta situación tienen que hacer caso de sus médicos, de lo que tienen que hacer, es el mejor tratamiento el que se le va a ofrecer y hacer lo que en ella está de su mano. Lamentablemente unas veces sale mal,
la mayoría de las veces sale bien, pero no la tenemos que llamar perdedoras, porque no son perdedoras. Han estado luchando y peleando como la que más, pero que bueno, la vida es así y a veces no sale como queremos que salga. Sí, por eso quería un poco enfocar esta pregunta, ¿no? Porque a lo mejor las personas que no han podido superar o no lo han conseguido, ¿no? No son perdedores, ¿no? En este caso yo creo que son igual de luchadores y también un pequeño homenaje para todos ellos, ¿no? O ellas. Doctora Sedano, ¿quiere decir algo al respecto? Yo creo que ambas respuestas de mis compañeras han sido totalmente acertadas y poco más hay que añadir, que el estigma de la palabra está ahí, que es verdad que hoy en día es que la palabra cáncer engloba muchísimas localizaciones, tipos, estadios y no tiene absolutamente nada que ver los unos con los otros. Entonces, pues a veces es verdad que nosotros también tendemos en la consulta a omitir a veces el hablar de cáncer y muchas veces la pregunta que más nos cae es la de, ¿pero me voy a curar? Es de primero te miran asustados y esa es la primera pregunta que sale y afortunadamente la mayoría de las veces con bastante seguridad les decimos que sí, que es una enfermedad afortunadamente que tiene unos tratamientos que son curativos, como todo tratamiento, nunca nada es al 100%, ni como todo tratamiento ni como nada en esta vida, pero sí que podemos hoy en día ir a por ese objetivo y lograrlo. Cambiando un poco de ámbito, ¿no? Estamos también muy acostumbrados a relacionar cáncer de mama con mujeres. Sí que es verdad que, como comentábamos, es la principal causa de muertes en mujeres, pero en este caso también es verdad que hay hombres, ¿no? que sufren de esta enfermedad. Y quería preguntarle, doctora Rioja, cuál es el dato, ¿no? de personas, en este caso hombres, que pueden sufrir el cáncer de mama y si cree que por el hecho de relacionarlo siempre con mujeres y seguramente puede ser que no haya hombres que vayan a tener esa detección precoz, si se tarda más en el diagnóstico o realmente no. Pues la verdad que el cáncer de mama en el varón es una realidad, lo que pasa es que es muy poco frecuente, las cifras hablan de un 1% de los varones. Suelen ser varones de una edad, no como en la mujer, que a veces aparecen en edades más tempranas, pero en los varones suele ser a partir de los 45 o 50 años en adelante, no se suelen ver más jóvenes. Y no existe un programa de detección precoz en los hombres, pero sí que es verdad que el hombre, al no tener tanto volumen, por decirlo de alguna manera, de mama, pues muchas veces es más fácil que se lo pueda detectar porque se toca un bultito. El hombre suele ser la forma de presentación, un bultito que aparece justo detrás del complejo de la areola pezón. Los tratamientos que se utilizan en los hombres son exactamente igual que en las mujeres, por lo tanto estamos hablando de que también es una enfermedad curable. Ya todo depende del estadio en el que se presente. Pero sí, está ahí, es una realidad. Lo que sí es verdad que yo aquí haría un poquito de hincapié, que parece que como es una enfermedad que es de mujeres y que se transmite solo de mujeres a mujeres, decir que en aquellas familias donde realmente existe una historia familiar de cáncer de mama, de la madre, abuela, prima, hemos visto casos de aparición de cáncer de mama en algunos de los varones de esa familia. Entonces, bueno, pues simplemente no se va a hacer una mamografía porque no está instaurado como screening hacerlo, pero sí que esté pendiente, que si en algún momento se nota algo, sabiendo que tiene una historia familiar con una gran carga familiar de cáncer de mama, bueno, pues que no piense que a él no le va a pasar, simplemente, bueno, pues que puede pasar. En este caso que, bueno, ya medio ha respondido la doctora, también quería preguntarle, doctora Rodríguez, si en el caso de tener que realizar una cirugía, hay diferencia entre lo que puede ser una cirugía si es una mujer o un hombre. Sencilla en el hombre, por lo que comentaba Pilar, es más pequeña la zona, la cirugía es la misma, es quitar la mama, ¿no? La mama en el hombre es muy pequeña. Y a nivel axilar, pues digamos que en el hombre extrapolamos lo que sabemos en las mujeres, lo extrapolamos a los hombres.
pero como es poco frecuente, pues no tenemos estudios solo de ellos, ¿no? Porque claro, es muy difícil, ¿no? Entonces todo lo extrapolamos, que quizás es un poco alguna queja que se oye, ¿no? A veces en los congresos, ¿no? Que se necesitan más estudios de esta enfermedad en el hombre, ¿no? Yo curiosamente tengo un paciente que le operamos de cáncer de mama bilateral, un año de una mama y otro de otra, ¿no? Siempre se queja, ¿no? Dices que a mí nunca me incluyen, ¿no? En nada de lo que hablan de esta enfermedad, ¿no? Y yo la he sufrido 2 veces, ¿no? Y sí, es raro, pero existe. Y cuando existe, como decía Pilar, es una de las indicaciones a realizar un test genético en esa familia, porque muchas veces, bueno, la mayoría de los tumores no son hereditarios, eso es algo que siempre se comenta en las consultas, ¿no? Porque la gente piensa que sí, que lo son, y solo menos del 90, bueno, 93, 94% no lo son, no son hereditarios, ¿no? Pero una de las indicaciones a realizar un test genético es la presencia de cáncer de mama en un varón. Cambiando también ahora a otro tipo de preguntas. Hay 2 últimas preguntas que le quiero también hacer a las 3, que uno de los objetivos principales de la OMS es reducir en un 2,5% anual la mortalidad mundial de personas que padecen cáncer de mama. Y dicen que los 3 objetivos para llegar a ellos serían la detección precoz, el diagnóstico oportuno y la gestión integral. En este sentido, ¿creen que es así y que para mejorar y tener unos resultados positivos a lo mejor sería necesario fortalecer los sistemas de salud y que hubiera más campañas de prevención? No sé si podemos empezar por la doctora Sedano. Hombre, yo creo que justo, o sea, nunca está de más incrementar a nivel de campañas de prevención. Creo que justo en la mama, al contrario a lo mejor que en otros tipos de tumores, pero justo en la mama es dentro del cáncer de donde más campañas hay, donde más concienciado está el perfil de pacientes. Pero bueno, es verdad que ha demostrado el diagnóstico precoz que claramente aumenta la supervivencia, entonces es muy importante seguir incidiendo en esto. Como comentaba la doctora Pilar Rioja, es verdad que pues eso, está muy instaurado esos cribados, esos screening y las pacientes van rigurosamente, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en screening del cáncer de colon vemos a veces menos asistencia en algunos sentidos, pero bueno, yo creo que sí que el sistema de salud tiene que seguir reforzándose, también seguir estudiando bien el corte de edad, porque es verdad que, por ejemplo, nosotros, bueno, yo desde mi hospital, que es un hospital privado, entonces, pues bueno, lo que nos ha llamado la atención quizás estos últimos 2 años es que hay un porcentaje que no es bajo de mujeres que no estarían dentro del screening. Es verdad que por edad, es verdad que bueno, pues hay varios estudios que avalan que el sistema a nivel por lo menos de sanidad pública, ese es el corte que ha demostrado pues, mejorar la supervivencia y ser coste efectivo, pero bueno, que creo que tenemos que seguir mejorando, que al final muchas de las pruebas que se hacen a nivel de screening no son pruebas invasivas, una ecografía, por ejemplo, y bueno, y de nuevo pues seguir haciendo hincapié en el manejo multidisciplinar, que creo que es la base y bueno, creo que hoy en día pues todo paciente se debería de tratar con una unidad de mama, una unidad multidisciplinar donde estén participando todos los especialistas de su proceso. Doctora Rodríguez. Bueno, yo creo que en los últimos años nos hemos centrado en el tratamiento, sobre todo, ¿no? De la enfermedad, y creo que hemos avanzado muchísimo y los números están ahí. Luego en prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz, también, ¿no? Los programas de screening están ahí. Sí, como dice la doctora Sedano, en los últimos años se ha visto un aumento de casos en menores de 50. Con lo cual las recomendaciones hoy por hoy es empezar mamografías si no hay antecedentes familiares a partir de los 40 años, se aconseja. Los programas de screening es otros factores que se tienen en cuenta a la hora de organizarlos, pero las recomendaciones hoy por hoy son
Sin antecedentes familiares, mamografía a partir de los 40. Si hay antecedentes familiares, es 10 años antes del diagnóstico de la persona familiar más joven. Si alguien tuvo una enfermedad a los 45, pues empezará a los 35, básicamente. Y creo que fallamos en prevención primaria. Esta es una enfermedad muy multifactorial en la cual sí sabemos que se asocia, se aumenta el riesgo. Hay cosas que aumentan el riesgo a desarrollarla, ¿no? Curiosamente, a mí me llama mucho la atención cuando aprendí que el alcohol en la gente joven, por ejemplo, es uno de los factores de aumentar el riesgo. El sobrepeso, la menopausia, o sea, son factores un poco de estilo de vida. Luego hay otra serie de factores que no podemos cambiar, como la edad de la primera regla, la edad de la menopausia. Sí que estamos en un país que tenemos un gran problema de natalidad y que cada vez la natalidad es en gente más mayor y vamos a más. Entonces creo que todos esos factores juntos es un poco la tormenta perfecta, ¿no? Y sí que estamos viendo cada vez casos de gente más joven. Y quiero hacer hincapié, fallamos a lo mejor en hacer hincapié en el estilo de vida para reducir riesgos no solo de esta enfermedad, ¿no? Sino de muchos otros, ¿no? A nivel de recomendaciones de nutrición, de ejercicio, de mantener el peso, reducir el alcohol en lo que se pueda, bueno, esta serie de cosas, ¿no? Creo que en el futuro vamos a ir más quizás a más prevención de ese tipo. Y doctora Rioja. Pues totalmente de acuerdo con lo que han comentado mis dos compañeras y luego insistir en lo que ha dicho la doctora Rodríguez. Es verdad que en lo que es prevención primaria últimamente se piensa mucho que todo este aumento de la prevalencia del cáncer de mama en edades más jóvenes es quizá por el hecho de los embarazos más tardíos. Pero es verdad que es una cosa muy difícil de controlar porque influyen otros muchísimos factores en los que no podemos hacer, podemos recomendar, pero es verdad que la vida no está para planificar las cosas de la manera que uno quiere, pero se piensa que sí, que quizás en eso tiene algo que ver. Hombre, si los sistemas sanitarios pudieran soportar todo ese peso, simplemente con el hecho de bajar la edad de los programas de screening a la edad que estaba diciendo la doctora Rodríguez, pues bueno, pues quizás a lo mejor estarían esas pacientes en ese rango de edad entre los 40 y los 50 más controladas. Porque el momento de quedarse embarazada va a ser el momento en que se pueden quedar embarazadas. Ahora mismo, por el estilo de vida que tenemos, entre el trabajo, no se puede. O sea, hay que hacerlo como puede ser. Pero sí, si el sistema sanitario pudiera soportar ese gasto, bueno, pues ahí tendríamos un poquito más de ayuda. Esa franja de edad se quedaría un poquito también más cubierta. Pues para terminar, antes de pasar a algunas preguntas que nos han hecho los pacientes, me gustaría preguntarles también a las tres, ni que sea en una frase, ¿cuáles creen que desde su experiencia y su especialidad, cuál es el reto más importante que hay por delante? O en otro caso, ¿cuáles son los primeros pasos a seguir ahora? Doctora Rodríguez. Pregunta difícil. Pues yo creo que a nivel quirúrgico, no sé qué opina la doctora Rioja, pero creo que a nivel quirúrgico es difícil de mejorar lo que ya tenemos ahora. No sé hacia dónde más podemos ir. Creo que la cirugía mamaria es una cirugía que consigue una seguridad oncológica con un gran resultado estético. Entonces, con poco impacto a nivel psicológico, con poco impacto a nivel de la feminidad de la mujer, de la sexualidad. Creo que a nivel de cirugía es difícil ir a menos, ¿no? O a mejor. No sé qué opina la doctora Rioja, pero creo que quizás son otras especialidades. Yo creo que la oncología médica es ahí el campo donde más va a haber cambios, ¿no? Con los fármacos que hay ahora, que no hemos hablado mucho de ello, pero los fármacos ahora, Diana, son tratamientos muy dirigidos a receptores de membrana de las células y eso es lo que de verdad va a tener un gran impacto, yo creo, en la curación total que espero que lleguemos en algún momento, ¿no? Pero es más, la radioterapia también, lo que comentaba la doctora Sedano, en 5 días se da la radioterapia. Eso psicológicamente es una maravilla porque solo una semana, ¿no? No las 5 semanas que hasta hace bien poco tenían que sufrir las pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que el campo de la oncología, y no tenemos a un oncólogo aquí con nosotras, pero
pero creo que ese es el campo del futuro en esta enfermedad, ¿no? Lo que va de verdad a curar el 100% de las pacientes. Sí, Doctora Roja. totalmente de acuerdo con la doctora Rodríguez. En la cirugía yo creo que poco más podemos hacer los cirujanos, porque, como ella ha dicho, somos oncológicos y con un resultado estético. Ya más no se nos puede pedir. Yo creo que el quid de la cuestión está en eso, en los avances que haya en oncología médica y oncología radioterápica, que está avanzando también a pasos agigantados, que decimos 5, pero igual dentro de nada pues son 3 y luego una y ya está, pero tienen un potencial muy grande y van cada vez mucho más especializados y oncología médica es lo que queda un poco, sobre todo con el cáncer de mama metastásico, que es quizás yo creo el reto más importante que tenemos ahora mismo, la enfermedad cuando ya debuta con metástasis. Pero es cierto que la oncología médica está dando cada vez más fármacos diana específicos para cada tipo de tumor y en eso se prevén muchísimos avances en los próximos años, pero quizás el principal reto que tenemos. Ahora el cáncer de mama precoz tiene una curación y es evidente, pero el cáncer de mama metastásico sigue siendo ahí un caballo de batalla todavía un poquito difícil. ¿Y doctora Sedano? Sí, yo la verdad que poco más que añadir, o sea, en nuestra especialidad, pues por mi parte, sin querer ser más ambiciosa, pues hacer que el estándar que fue en su día 25, que ahora se pasa en 15, pues hacer estándar sea en esas para todas las pacientes y bueno, pues seguir haciendo un tratamiento cada vez más conformado, más localizado en una zona para evitar pues, los posibles efectos secundarios derivados de los tratamientos. Y bueno, pues que obviamente la gran parte de la revolución que está habiendo últimamente en el cáncer de mama, sobre todo a nivel de la oncología médica, por los diagnósticos y tratamientos moleculares y genéticos. Y bueno, que se está consiguiendo ya que cuando ese estadio ya avanzado, ese estadio en el que ya no está solo en la mama, sino en distintos órganos o partes del cuerpo, pues se está consiguiendo que pase de hablarse de una enfermedad en ciertas pacientes incurable a una enfermedad que podemos decir cronificada, controlada y sin limitar la supervivencia final de esas pacientes. Y bueno, pues que creo que estamos en la dirección correcta y que es verdad que estamos llegando a unos puntos de que, bueno, no rozamos la perfección en cifras ni en ciertos aspectos, pero estamos muy cerca en muchas cosas. Pues muchas gracias a las tres. Vamos a responder algunas de las preguntas. Como no tenemos mucho tiempo, si no podemos responderlas todas, pues las podemos responder por escrito, como esto en 2 días va a estar publicado también en YouTube. Ahí también pueden dejar todas las preguntas que quieran en los comentarios del vídeo y nosotros nos encargaremos de pasarlas a las doctoras y a poder responder a todos para que nadie se quede sin sus respuestas. En este caso hay una primera pregunta que dice de poder hablar un poco más sobre la posibilidad genética de tener cáncer de mama, sobre todo centrándose en el test para evaluarlo. No sé si alguna de vosotras sabe un poco más al respecto. Bueno, o sea, hoy en día el oncólogo especialista es el que tienen las unidades de consejo genético y bueno, pues tanto ellos a veces directamente derivan a esa paciente cuando recabando en la historia clínica de la paciente ven que hay una asociación familiar, como algunos pacientes que, bueno, que se consultan porque, bueno, pues creen que puedan tener ese riesgo y en función de eso pues se solicitan los diferentes test, pues el BRCA1, el BRCA2. También luego a nivel más general es verdad que ya hay muchas, o sea, ya hay distintos sitios que te hacen incluso perfiles genéticos más que incluyen
distintos tipos de genes, ya no solo centrados en la mama, sino en otros también riesgos de tumores y bueno, que yo creo que cada vez va a haber más también disponibilidad al público en general de ese acceso a ese tipo de test, pero bueno, que eso es verdad que está marcado pues como dentro de la especialidad de la oncología también está la parte del consejo genético, que son los especialistas en ver cuándo merece la pena a ese perfil de pacientes a someterle a esos test. No sé si alguna quiere añadir algo más o sigo con otra pregunta. Bueno, yo creo que hoy en día podemos individualizar un poquito el riesgo de cada persona en la consulta, ¿no? Hay mujeres jóvenes que consultan porque hay un caso familiar o simplemente porque han conocido a alguien que ha tenido la enfermedad y se puede, bueno, mediante la historia clínica y la historia familiar, ¿no? Evaluar un poco el riesgo que pueda tener esa persona, ¿no? Hoy en día la indicación al test genético es tener un caso de cáncer de mama menor de 35 años, cáncer de mama bilateral, un cáncer de mama y de ovario, porque suelen estar asociados en las dos mutaciones que comentó la doctora Sedano, que son las más frecuentes. El cáncer de mama y el cáncer de ovario familiar puede ser que haya ahí una mutación. El cáncer de mama en el varón y luego cuando hay una familiaridad importante, ¿no? Familiares de primer grado mayor de 2, creo que hoy es las indicaciones que hay. Pero sí que es verdad que cada vez hay más gente que viene a la consulta preguntando por la posibilidad de un test genético, ¿no? Yo creo que en el futuro también cada vez se descubren más genes. El problema de demasiada información, a veces hoy en día estamos detectando mutaciones las cuales no tenemos datos. Entonces viene una paciente con una mutación a lo mejor asociada a otro tipo de tumores, ¿no? Que también aumenta un poquito el riesgo de mama y no sabes muy bien qué hacer, porque sí que es verdad que cuando hay una mutación de estos dos genes tan conocidos, ¿no? el BRCA1 y el 2, ahí a veces aconsejamos o controles de alto riesgo o cirugías reductoras, ¿no? De riesgo, ¿no? Que es quitar los ovarios y muchas veces quitar la mama y hacer una reconstrucción. Cada vez lo vemos más en la consulta, ¿no? Y creo que en el futuro lo veremos más. Sí que hay que individualizar cada caso y asesorar a nivel genético. Si está indicado o no hacer el test. Hay otra pregunta que dice, si mi madre ha tenido cáncer de mama, la probabilidad de que yo lo tenga será mayor y a partir de cuándo debería hacerme una mamografía. Pues yo creo que eso lo acaba de decir ahora mismo la doctora Rodríguez, las indicaciones, o sea, la probabilidad. Si es solo un familiar el que ha tenido cáncer de mama, también depende de la edad a la que haya aparecido ese cáncer de mama. No es lo mismo una madre que lo ha tenido con 70 años que tu madre lo haya tenido pues con 40 años. Eso lo mejor que se le puede contestar a la que está preguntando es que consulte a su médico, que es el que le va a dar esa información. Y lo mismo también lo ha contestado antes la doctora Rodríguez. Los programas de screening empiezan a los 50, se quiere empezar a partir de los 45, pero que se aconseja o lo recomendable sería empezar a partir de los 40. Hay dos pacientes más que nos han preguntado, que creo que incluso podríamos juntarlas. Bueno, primero nos ha dado la enhorabuena por la charla y luego también nos ha preguntado si influye la nutrición en la aparición o la prevención del cáncer de mama. Y hay otra persona que también nos pregunta si el estrés puede ser un causante también. Y creo que a lo mejor podrían estar relacionados, ¿no? Si estos dos factores pueden llegar a ser una parte importante para la prevención o para el hecho de que aparezca. Bueno, son dos muy buenas preguntas. A ver, en cuanto a nutrición, hay mucha información hoy en día y alguna información no contrastada y sin evidencia científica, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco un problema de tener hoy en día tanto acceso a tanta información. Creo que, o sea, no hay ningún alimento que per se aumente el riesgo de tener cáncer de mama y no hay tampoco ningún alimento per se que disminuya el riesgo, el alimento en sí. Lo que sí se aconseja a nivel nutricional es, uno, mantener el peso. El peso sí que sabemos que sobre todo en la menopausia el exceso de grasa, el exceso de peso sí que aumenta el riesgo. Una vez llegada la menopausia los ovarios ya no producen estrógenos ni progesterona, se produce sobre todo en el tejido graso.
estas hormonas, ¿no? Entonces, sí se recomienda, se cree que viene un poco por ahí, aunque también puede ser por un poco la inflamación del metabolismo de la insulina y resistencia a la insulina, pero bueno, no vamos a entrar ahora en todo ello. Es importante mantener el peso, ¿no? Entonces, a nivel nutricional, se aconseja una dieta sana, pero no solo para la mama, para todo. Y eso sí, que disminuir el riesgo es el plato Harvard, que se habla mucho de él, que es mitad del plato verde, ¿no? Un cuarto de proteína de buena calidad y un cuarto de hidratos de carbono, si pueden ser, se aconseja que sean integrales por el índice glucémico y evitar picos de glucosa y demás. Hay muchos libros por ahí, dieta anticáncer y si comes esto, y es todo de verdad que a nivel científico, que es lo que nos tenemos que basar los médicos, hasta donde yo sé, no sé si mis compañeras están de acuerdo o no, pero no hay nada prohibido. La soja, se habla mucho de la soja es segura tomar la soja. Lo que no se aconseja son los suplementos de soja, ¿no? Pero tomar soja no aumenta el riesgo a tener. Incluso pacientes que han tenido un problema de mama pueden consumir soja sin ningún riesgo, ¿no? La carne roja, yo creo que son más los procesados. Según los estudios últimos que hay, la carne procesada, esa sí que aumenta el riesgo, por ejemplo, más de problemas de colon, ¿no? La carne roja de vez en cuando, la carne, la chuleta, un chuletón, pues creo que tampoco pasa nada por tomar uno de vez en cuando, ¿no? Y sentido común, ¿no? Yo creo que muchas mujeres cuando les diagnostican un cáncer de mama, lo primero que van es voy a cambiar mi alimentación, es algo que yo he hecho para tener este tumor. Y no es así, no es nada que hayan hecho o dejado de hacer. Eso creo que es algo importante, ¿no? Ese sentimiento a veces de culpa, ¿no? Y sí que es verdad que hay que intentar cuidarse, pero desde la tranquilidad. Y la dieta, la nutrición, una nutrición sana, equilibrada, moverse, hacer ejercicio, eso sí que es fundamental. No solo en la prevención, sino en las pacientes que han tenido un problema de mama, hacer ejercicio disminuye el riesgo de tener una recidiva, un problema. Y bueno, y la mente también cuidarla, ¿no? Yo creo que son un poco los tres pilares que hay. Pues no nos da tiempo a resolver más preguntas, pero como he dicho, si todas las preguntas que han quedado sin responder las pueden volver a preguntar en el vídeo que vamos a colgar. No sé si les ha quedado alguna más cosa que añadir o si no, hasta aquí sería el coloquio de hoy. Sí. Pues muchas gracias. Pues Ha sido un placer. muchísimas gracias a las tres por dedicarnos este tiempo, que se ha alargado un poquito más de lo esperado. Solamente también a la gente que nos está viendo que pueden pedir cita con cualquiera de las tres doctoras a través de la plataforma. Y nada, otra vez agradecerles el tiempo y sobre todo también toda la información que nos han dado, que seguramente esperemos que haya ayudado a algunas personas. Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy Un bien. placer. Adiós. Adiós. Adiós.